Este espacio es autónomo respecto al resto de salas, y aunque en él se presentan algunas probaturas que no tuvieron continuidad, permite realizar un recorrido en paralelo de sus óleos con obras sobre papel. Un itinerario en el que de nuevo aparecen las hierbas y las raíces, las figuras venecianas y pop, el mundo urbano, las parejas y los punkis, los bodegones de objetos cotidianos, los autorretratos y los retratos de personajes queridos, el mundo rupestre, hasta llegar a los paisajes de Donosti y de los alrededores de Alquiza. Sin embargo, hay que explicar que para Buenaga los dibujos y las acuarelas no son un trabajo previo en el proceso creativo. No actúan como bocetos o ideas, sino que al contrario, surgen como resultado de la definición de las formas y de los temas en los óleos, un camino inverso al que suele ser habitual entre otros muchos pintores. El soporte siempre es importante para él, pero sobre todo a partir de que empieza a trabajar con el papel artesanal esculano. En la exposición hay varios ejemplos en los que se aprecia cómo se sirve de su rugosidad e imperfecciones accidentales para transmutarlo en una pared de rocas sobre las que expresar su mundo arqueológico. Finalmente, en el centro de la sala se han incluido dos vitrinas con varios ejemplos de su producción de grabado, que ha practicado con intermitencia desde finales de los años 60. Hay, por tanto, varios ejemplos de silografía y aguafuerte, técnicas a las que se siente más cercano, y de serigrafía, en las que trabaja el paisaje y la figura, los bodegones o el universo prehistórico. Es un escueto acercamiento a esta dedicación, pero permite reforzar la percepción de la versatilidad de un artista realmente completo.